Estamos de regreso, vamos a seguir analizando cómo le fue a los perdedores en el presupuesto del 2019. Ayer, hay que decirlo, el presidente López Obrador reculó sobre la decisión de recortar el presupuesto destinado a las universidades, argumentando que se había incurrido en un error y que se respetaría el acuerdo de no aumentar, pero no disminuir el presupuesto a la educación superior. Bueno, para analizar este tema de los perdedores del presupuesto se encuentra con nosotros Leonardo Núñez González. Él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, profesor del TEC de Monterrey y un gran experto, hay que decirlo, en esta materia presupuestal. Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. A ver, primero empecemos con pues el error. El error, pues sí le iban a bajar, ¿no? Efectivamente. Estaba en el presupuesto muy claro que las universidades públicas, los centros de investigación, en fin, iban a tener un recorte importante. Iban a tener un recorte importante y lo que me llama la atención lo primero es el lenguaje del presidente, porque dijo, revisamos y encontramos que sí había una disminución. No había una verificación inicial del presupuesto, aparentemente. Bueno. Aparentemente, sí. Pero veamos esos primeros números. A las universidades en el PEPEF se les había dado 67,000 millones de pesos. Sí. El año anterior se les había dado 69,000 millones de pesos. Entonces su propuesta era mantener el mismo presupuesto más la inflación. Entonces eso implica un incremento con respecto a lo que se había proyectado ahora de 4,348 millones de pesos. Esa es una cantidad muy grande, solo para tener comparaciones, pues lo que le plantea dar a las 100 universidades son 1,000 millones de pesos. Entonces, de entrada tiene que haber un movimiento sobre lo que se presentó de 4,000 millones de pesos que él ya nos dijo se va a quitar del gasto de operación de las secretarías de Estado, solamente de las secretarías de Estado. O sea, al decir ahora sí les voy a cumplir a las universidades, me echo para atrás en la idea de recortarles, se le abre un boquete de más de 4,000 millones de pesos y lo que dijo hoy en su mañanera fue que pues eso, ¿no? Que se lo iban a cortar a las secretarías que de por sí ya están muy recortadas. Sí, de por sí sufren un recorte, pero lo que es interesante también mencionar es que el recorte no es para todos. Sí. Hay otras áreas que están perdiendo y a pesar de que este presupuesto en total tiene un crecimiento de 6% en términos reales, que es muchísimo, hay un presupuesto de 600,000 millones de pesos que no había el año anterior. Sí. A pesar de eso hay perdedores por todos lados. Y pues en términos de presupuesto, donde hay dinero es donde están las prioridades y donde no hay dinero, pues no están las prioridades. Correcto. Y hay algunos programas, algunas áreas que son bastante reveladoras de qué es lo que está sucediendo. A ver, venga, explícanos. Una de las que me llama la atención es que, por ejemplo, el programa social más importante de los últimos 20 años, Prospera, ahora, por primera vez va a sufrir un recorte de 20% en su presupuesto. Se le van a quitar alrededor de 18,000 millones de pesos y una parte de eso se va a canalizar pues, a la nueva versión de los programas prioritarios de este gobierno. Pero no cancelan Prospera. No cancelan Prospera. Que es el gran, hay que decirlo, porque es el viejísimo, el más antiguo programa social en México. Empezó con Salinas, con Solidaridad, luego Progresa con Cedillo. Fox también le cambió el nombre, van cambiando de nombre y hoy es Prospera, que es el último nombre que le puso Peña Nieto, ¿no? Sí. Y va a sufrir una reducción. Ahora, aquí hay que mencionar que Prospera, a pesar de todo, es el programa público más evaluado y del cual sí teníamos certeza que tenía sus problemas, pero tenía resultados reales. Positivos, de acuerdo al Coneval, ¿no? Exactamente, es de los pocos programas que sí tenía resultados. Entonces, aquí hay una... ¿Cuánto le van a disminuir? 20% de su presupuesto. Anteriormente estaba operando con 82,000 millones de pesos, ahora se va a quedar por los 60,000 millones de pesos. ¿Pero eso qué significa? ¿Que van a quitarle a, no sé cuántos sean los beneficiarios de Prospera? Son 6 millones de familias. Pero entonces, ¿qué le van a quitar a, digamos, si es el 20%, le van a quitar a 1,200,000 familias el Prospera? Ahora, se supone que va a ser el recorte en los gastos de operación, aquí también, pero pues tendremos que ver al momento de la implementación cómo se va a aterrizar esto. Digo, ya también tenemos esta cosa que no sabemos qué sí se va a quedar y qué no, qué más se puede revisar, porque hay otros números que también me resultan preocupantes. Por ejemplo, el combate a la corrupción, pues es una de las banderas de este gobierno. Claro. Y cuando uno se mete, por ejemplo, a la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública va a tener 27% menos de presupuesto de lo que tenía el año pasado, y hay algunos programas que tienen recortes que llaman la atención. Por ejemplo, allá adentro hay un programa que se llama Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción.
y ese programa va a tener un recorte de 28%. Pero fíjate, ahí yo te diría, Leonardo, no me parece mal porque la Secretaría de la Función Pública ha venido, que antes era la Contraloría, ha venido operando desde el sexenio de Miguel de la Madrid y la realidad es que pues por resultados no han sido muy buenos que digamos, ¿no? Por más que le subas el presupuesto a la función pública, pues la corrupción llegó a niveles impresionantes el sexenio pasado. Entonces no están haciendo bien su chamba. Claro, pero aquí se abre un debate de si las cosas que no están funcionando van a funcionar mejor por el simple hecho de quitarles dinero, en lugar de optar por una perspectiva de política pública, de entrar a rediseñar cómo está funcionando. Totalmente. Pero bueno, si me dice a mí como contribuyente, oye, le van a quitar a esta Secretaría de la Función Pública que no hizo bien su chamba, pues bueno, pues que se la quite. Claro. Ahora, tienen que, por otro lado, combatir la corrupción, estamos Exacto. de acuerdo, ¿no? Y el tema es que cuando uno ve el resto de instituciones del Sistema Nacional Anticorrupción, también hay recortes a los presupuestos y todavía no hay una propuesta clara de cuál va a ser la estrategia institucional para cambiar la corrupción más allá de o sea, lo que tú estás diciendo es que no hay recursos para un tema, o no parece quedar claro que el combate a la corrupción se traduzca en pesos contantes y sonantes para efectivamente combatir la corrupción. Exactamente. Bueno. Y como ese, hay otras áreas que también llaman la atención. La Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, va a operar con 12% menos de recursos. Y cuando uno se va metiendo en las diferentes subáreas, hay también recortes importantes en áreas como el combate a la tortura, a el combate a los delitos contra los derechos humanos. Y eso también se ve, por ejemplo, en Gobernación. Gobernación va a tener un recorte de 25% en su subsecretaría de Derechos Humanos. Sí. A pesar de que hay un mensaje y un mandato para que ahí se ejecute la Comisión de la Verdad, por ejemplo. Y como ese van apareciendo diferentes áreas que pues te van prendiendo especies de focos rojos. Pero déjame preguntarte, Leonardo, y tú que eres un experto en esto. A mí no me parece mal que le recorten a la burocracia. Yo sí creo que hay mucha grasa en la burocracia, que por los resultados tenemos una burocracia cara con malos resultados. ¿Compartes este diagnóstico o me equivoco? Creo que compartimos en que el Estado tiene que tener el mínimo indispensable y tiene que ser efectivo y eficiente. Sí. Ahora, esto se contrapone con que este presupuesto en términos absolutos está creciendo. Sí. Entonces no estamos conteniendo. Pero está creciendo porque se le van a dar sobre todo dinero a los dos grandes programas sociales, adultos mayores, jóvenes, y el tema de inversiones, sobre todo a Pemex y CFE, ¿no? Claro, y ahí creo que es donde está una de las claves de esto, porque ese dinero se está llevando a programas de los cuales no sabemos prácticamente nada. Sí. Por ejemplo, bueno, no hay reglas de operación. No hay reglas de operación. En el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, que va a ser un programa que va a tener 40,000 millones de pesos, que eso es más grande que el presupuesto de la UNAM, con todo y la ampliación que le van a acabar dando. Más grande que... Es más grande que el presupuesto de la UNAM. La UNAM se va a quedar en 42,000 millones de pesos. Sí. Va a operar con 43,000 exactamente Casi jóvenes. 44,000 son los de jóvenes, lo de los ninis. Lo de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y de este programa, pues no solo no hay reglas de operación, no se hicieron programas piloto, no tenemos una idea muy clara de cómo va a operar o cuál es la lógica de política pública entre el problema público y la intervención que se va a hacer. Sí. Entonces, eso pone, digamos, en un brete estos recortes, porque si bien se puede estar quitando de áreas que no eran necesarias en algunos casos, porque sí hay recortes en salarios, sí hay recortes en prestaciones, hay un recorte en términos de lo que se gasta realmente en comunicación social, ese dinero se está llevando a otras áreas que podemos tener. Igual funciona, igual no, pero pues son promesas de campaña. Son promesas de campaña, pero pues la promesa no necesariamente se traduce en resultados efectivos para la disminución de los problemas públicos. Desde luego. Ahora, lo que es interesante, y tú lo sabes del presupuesto, es que al final sí se toparon con la realidad, y la realidad es que pudieron reasignar 5% del presupuesto, 5 o 6%. Los 252,000 millones de los programas prioritarios. De un presupuesto de 5.6 billones de pesos, ¿no? Que pudieron reasignar un punto del PIB. Esa es la triste realidad de este país. Mientras no se cambie el pacto fiscal, vas a poder en el margen hacer estos cambios. Ahora, solo hay una última cosa que vale la pena mencionar. Es poco el margen de acción a la hora de la presupuestación, pero es muy amplio el margen a la hora de la ejecución. Ese es muy buen punto. Y esa es una cosa que muchas veces ha aparecido, pero no hemos cuantificado bien en la opinión pública. Hay una cosa que se llama adecuaciones presupuestarias, que te permite mover el presupuesto ya sin la aprobación de los diputados, ya sin tener lo que discutir con nadie, sino por la simple decisión de la Secretaría de Hacienda. Y aquí ya sabemos que durante el sexenio de Peña Nieto, cuando Videgaray fue secretario de Hacienda, siempre
siempre se voló digamos, lo aprobado por el presupuesto, por el Congreso. Por el Congreso. Lo ejercido siempre se volaron los Claro, los por topes. ejemplo, en 2016 se pasaron por 600,000 millones de pesos, imagínate. Ahí sí son casi más del 10%. Exactamente. Claro, ¿no? Este año vamos a cerrar más o menos en 300,000 millones de pesos de gasto adicional y ese dinero usualmente es el que se reasigna a lo largo del año. Entonces tendremos que irle dando seguimiento porque esa facultad no se ha movido, está en la Ley Federal de Presupuesto y mientras eso no se toque, pues vamos a seguir teniendo un gasto real diferente a lo presupuestado y eso también tendremos que seguirlo. Ya se nos acabó el tiempo, pero sí te quiero hacer una última pregunta. Otro de los perdedores, me parece, son los gobiernos de los estados y municipios. ¿Es correcto? Vía el ramo 23, Exacto. no vía el ramo de las provisiones y de las aportaciones. Las Eso es aportaciones, interesante. pero están por ley y esas son, ¿no? O No pueden disminuir. Y creo que hicieron un cálculo más certero en esta ocasión de cuánto le toca a cada estado. Sí, ahí sí hay un incremento, pero, Sí, pero el 23 se va, ¿no? no se va. Todavía permanecen ahí algunas partidas. Hay algunos preocupantes. El Fonden pasó de tener 28 millones de pesos, ahora va a tener 3 28,000. millones de pesos. 3 millones de pesos va a tener ahora. No. Imagina. 3 millones. Es una cosa de no, locura. 3,000. Es una locura lo que está 3 pasando en el millones de Fonden. pesos Ahora, nada esto más. puede ser que sea también un error. Pues yo creo que sí, ¿no? Seguramente. 3 Hay que ver millones si para el esto, si esto Fonden. se va a revisar. Sí. Y hay otras partidas que desaparecen. Desaparece el Fondo de Fortalecimiento Financiero, que se hizo famoso por Javier Corral, por ejemplo. Se desaparece el Fondo de Pavimentación, que era el Fondo Moches. Sí. Pero también hay muchas otras áreas que bajaban directamente a los municipios que ahora ya no van a estar. Bueno, eso no necesariamente está mal, porque eran recursos que sí, la verdad, tenían poco control y muchos acabaron en orgías de corrupción. Claro, Esa es la verdad. lo único es que lo que va a pasar es que se va a rediseñar el pacto fiscal porque sí va a haber menos recursos para muchas áreas de las entidades y tendremos que ver cómo queda esto. Leonardo, te agradezco muchísimo y te estaremos molestando para seguir el análisis del presupuesto y ya de la ejecución del presupuesto. Cuando guste. Bueno, muchas gracias a Leonardo Núñez, investigador del TEC de Monterrey, de Mexicanos contra la Corrupción. Y ahora vamos a hacer una breve pausa. Viene Catalina Pérez Correa del CIDE a analizar pues esta cuestión de la Guardia Nacional. Parece que ya se van a adelantar y van a echar adelante la Guardia Nacional sin que exista una aprobación todavía del Congreso. Regresamos en un momento más.